Bueno, me he quitado la mascarilla porque estamos lejos. Punto 1. Punto 2, que se han abierto las puertas y corre aire. Y punto 3, que me resulta muy difícil hablar con mascarilla. Pero vamos, si me lo pidierais, me la pondría. No me preocupo, pues entonces estupendo. Bueno, vamos a ver. Yo he estado trabajando como profesor en la UCM en un departamento de economía que se llamaba y se llama Economía Internacional y Desarrollo. Y lo primero que quiero decir es que soy economista que no cree en la economía, después de 35 años. No creo en la economía que se explica a sí misma y no creo en esa economía que ignora que para entender lo que nos ocurre en la economía hay que meter la política, las instituciones, la sociología, el feminismo, el medio ambiente. Si nosotros no somos capaces de generar un relato que integre estas otras perspectivas, cualquier explicación desde la economía, entendida en ese sentido tan limitado, tan pobre, cualquier explicación desde la economía, en mi opinión, es completamente insuficiente. No tendrá recorrido. Y esto lo aplico a lo que quiero hablar hoy, que lo he esquematizado el asunto con cinco preguntas, para las cuales no tengo una respuesta muy definitiva, pero son reflexiones abiertas que quiero compartir con vosotros y con vosotras. En primer lugar, quiero hacer algún comentario acerca de cómo medir la desigualdad, cómo estimar la desigualdad. En segundo lugar, me pregunto si la desigualdad es importante para el funcionamiento de las economías. En tercer lugar, ¿por qué aumenta? Desde hace décadas, no solo ahora con la pandemia, no solo desde que estalló la crisis financiera en 2008. ¿Por qué aumenta de manera incontenible la desigualdad desde hace décadas, desde hace más de 40 años? En cuarto lugar, ¿qué escenario abre la pandemia? ¿Qué hay de nuevo en la desigualdad? ¿Y qué hay de irreversible en la desigualdad con la pandemia? Y la última cuestión que para mí es clave y que me gustaría que centráramos el intercambio de opiniones al final, si queréis, y es si hay alternativas. Que yo digo que sí hay alternativas y que hay que buscarlas y que hay que pelear por ellas. Estas 5 cuestiones para un tema que yo he denominado, para no confundir al personal y que sepáis dónde me encuentro, yo he denominado el cáncer de la desigualdad. Porque creo que es un cáncer que se extiende de manera casi irresistible, pero que podemos contener. Pero es un cáncer, es un mal para la economía y para la sociedad. La desigualdad, por entrar en el primer punto de cómo medir la desigualdad es un fenómeno complejo, diverso, diría que poliédrico, que tiene muchas dimensiones, además de la económica. Por eso he querido entrar diciendo que soy un economista que cree en otra economía. Para mí la desigualdad tiene elementos económicos, por supuesto, pero también sociales, políticos, medioambientales, por señalar algunos de los importantes. Para medir este fenómeno, ¿dónde creo yo que hay que poner el foco? Yo señalo los siguientes puntos, no para hacer una lista exhaustiva o para decir que lo que no esté en esta lista no vale nada. Simplemente son 10 puntos que a mí me parece que son relevantes y que si no están, no vamos a hacer una buena medición de la desigualdad. Quiero saber si los trabajadores participan y de qué manera participan en la tarta de la riqueza, ¿no? En la creación de la riqueza. Si los trabajadores se llevan algo a su casa de esa tarta. En segundo lugar, me pregunto sobre la calidad del empleo. Si el empleo que tenemos es bueno o es una mierda. En tercer lugar, me planteo cuál es la parte de la riqueza
que atesoran las élites, los de arriba, los ricos. En cuarto lugar, me interesa qué está ocurriendo con las clases medias. Por decirlo de otra manera, cómo funciona, si es que funciona, el ascensor social. Ese que permitía que los que estaban trabajando duramente mejoraran y subieran y mejoraran su estatus social. Me planteo también qué amplitud tiene el fenómeno de la pobreza y cuál es el papel de las mujeres y los varones en los trabajos reproductivos y cuál es la contribución de los países y de los diferentes grupos sociales al cambio climático y si la gente puede acceder a la salud, a la educación y a suministros básicos como el agua. Me pregunto también cuál es la mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer. Y cuáles son, finalmente, las diferencias entre las economías, entre los países y entre las regiones. Este es un listado completo, no, pero sin estas cosas yo creo que es inútil. Yo creo que es fuegos de artificio hablar de la desigualdad. Estos elementos tienen, por supuesto, lo económico, no puede faltar, pero tiene también el cambio climático, tiene también cuál es la posición de género, ¿no? Las mujeres, los hombres, la pobreza infantil, los países pobres, el tercer mundo. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. ¿Tenemos información suficiente? ¿O yo tengo información suficiente? No, no tenemos información. Si yo busco esta información en las estadísticas nacionales e internacionales, encuentro algo, encuentro más que antes, pero no encuentro todo lo que me gustaría encontrar. Por ejemplo, si yo busco estadísticas de pobreza severa, en la Unión Europea no las encuentro. El casillero está a 0 y no me lo creo. No me lo creo. No me creo que en Europa no haya pobreza severa. Si yo busco información pormenorizada, aunque ahora hay más, sobre la cantidad de trabajo que es fundamental para una economía que realizan las mujeres en el hogar, trabajo invisibilizado e ignorado, encuentro poca información todavía, aunque los movimientos feministas han peleado mucho y bien para que ese trabajo, sin el cual ninguna economía puede existir, sin ese trabajo el capitalismo no sobreviviría ni una semana, y sin embargo yo no encuentro mucha información y yo necesito esa información. Y hasta hace poco, si yo buscara información sobre las emisiones de CO2 o el cambio climático o la degradación de los ecosistemas o la pérdida de biodiversidad, ahora hay más información. Pero buscar esa información hace 2 décadas, nada de nada. Y, por supuesto, ninguna preocupación de los gobiernos. Algunos indicadores cogidos casi a vuelapluma, pero para ofreceros un poco una pincelada de trazo grueso de cómo está la situación ahora mismo en materia de desigualdad, teniendo en cuenta la perspectiva amplia que trato de presentar en este primer punto. Y la perspectiva amplia es: no tengamos una visión estrecha de la economía. No nos creamos eso que dicen muchos economistas, de que la economía es lo económico. No, no creamos eso. Algunos indicadores que suministra el Banco Mundial y suministran algunas otras entidades. Unos cuantos indicadores sin aburriros, o intentando por lo menos no aburriros, solo para que tengáis una ligera perspectiva de cómo está el tema. El 1% de la población adulta, el 1% en el mundo de la población adulta atesora el 44% de la riqueza del mundo. El 1%. Unos cuantos miles de personas adultas, mientras que el 54% de la población solo tiene el 1% de la riqueza. Polarización extrema, no pequeña, polarización extrema.
Pero fijémonos en España. En España, las empresas del IBEX, que son esas empresas que muchos dicen que son Güey del Paraguay, ¿no? Que son el modelo a seguir, que es la hoja de ruta que deben seguir todas las empresas. Mirar, esas empresas que cotizan en un índice que es muy selectivo, el primer ejecutivo de esas empresas, que son 35 grandes empresas, donde están algunas de las muy conocidas. Está Florentino, el del Madrid, y otros. Pues bien, el primer ejecutivo de esas empresas gana 50 veces el salario medio de la empresa. Ojo, 50 veces no es el 50%, es otra cosa. 50 veces. Pero mirad, esa distancia es de 455 veces en Inditex, Amancio Prada. 455 veces, 424 veces en Gas Natural, 257 veces en Banco de Santander, 213 veces en el BBVA, 221 veces en Iberdrola. Es decir, la distancia entre el principal ejecutivo de esas empresas y el sueldo medio, no el sueldo más bajo, el sueldo medio es este. Algunos dirán, se lo merecen. Luego voy a entrar en ello. Son muy buenos, son muy listos, son muy productivos. Y por lo tanto, como son tan buenos, tan listos y productivos, se llevan tanto dinero, tanta riqueza. No creo en ese razonamiento, pero luego lo veremos. En cualquier caso, reconozcamos que es una distancia abismal de remuneraciones. Mirad, hay un indicador que construye la Unión Europea. Os recomiendo, si os gusta la economía o queréis ir más allá de lo que podamos ir en esta conversación, hay un indicador que se llama AROPE, indicador AROPE, que mide el riesgo de pobreza, la privatización material severa o la baja intensidad de trabajo. En Europa, en esto que es el modelo, esto que tenía que traer tanta prosperidad para todos, ¿no? Que ahora esa es una frase que se ha recuperado, no dejemos a nadie atrás, ¿no? Estas políticas que dicen que nadie se quede en el camino. Fijaros, la gente que estaba y está en el camino. Según este indicador, 107 millones de personas, más de 100 millones de personas en Europa, en la Unión Europea, la buena, viven en situación de pobreza o exclusión social. Más de 100 millones de personas, concretamente 107 millones. Pero este es un indicador oficial. Eurostat es la oficina estadística de la Unión Europea. No me voy a indicadores hechos por gente antisistema. No, son los indicadores oficiales de la Unión Europea. Según el Banco Mundial, la población que vive en países de bajo ingreso o países de medio-bajo ingreso, que viven en situaciones de pobreza, son 2.200 millones de personas. Ojo, dato de 2019. 2.200 millones de personas. Esto después de que el Banco Mundial ha repetido por activa y por pasiva que las cosas van de miedo, que las cosas van estupendamente bien, que se está reduciendo los niveles de pobreza. Bueno, habría que discutirlo, pero es que el balance final, no lancemos las campanas al vuelo, es que más de 2.000 millones de personas se encuentran en situación de pobreza severa. Pobreza severa para muchos países es que viven con un ingreso inferior a $1 diario. $1 diario. Es decir, no pueden cubrir sus necesidades básicas. No viven. Viven muy mal. Imaginaros $1 diario, lo que significa. Las diferencias salariales de género. Mirad, hay ya muchos indicadores, aunque no hay todavía una información muy buena y muy detallada, pero las diferencias salariales son de media el 25%. Una mujer trabajadora desempeñando el mismo puesto que un hombre gana el 25% menos que un varón. Y hay algunas actividades donde esa diferencia es todavía mayor. Pero siguiendo con este tema del género, que para mí es crucial, y es muy importante que en estos espacios
pongamos sobre la mesa estos asuntos. Es que los hombres en España, los varones, dedican a la semana a cocinar y a hacer tareas domésticas la mitad del tiempo. Y estamos hablando de los promedios. Ya sabéis que los promedios son muy engañosos, ¿no? Los promedios no nos dicen qué pasa en los extremos, ¿no? Uno tiene 20 y el otro 1 y nos sale una media, pero está el del 1 y el del 20. Dedican la mitad de horas. Los varones dedicamos la mitad de horas. Y es un indicador de tareas relacionadas con la cocina, el mantenimiento. Pero en general, aunque las cosas han mejorado, pero en general hay una disparidad de género que es tremenda. Las mujeres tienen sobre sus espaldas un trabajo de cuidados, un trabajo reproductivo que es imprescindible, como antes decía, es imprescindible para que cualquier economía se mantenga. No para que avance, para que una economía se mantenga. Los 22 hombres más ricos del planeta, 22 hombres, no mujeres, 22 hombres más ricos del planeta tienen más riqueza que todas las mujeres de África, que son unos cuantos millones. Y las emisiones de CO2, ¿no? O de cualquier otro indicador, es que la mayor parte de las emisiones las realiza los países mega ricos. La mayor parte de las emisiones, pero ¿dónde vive la población mundial? En la India o en China. Siempre que se dice China, ¿cuánto contamina? Vale, contamina mucho, pero juntemos las emisiones que hace África, América... ¡Uy! Joder, me cargo la logística. Juntemos las emisiones que hacen los pobres, los países del tercer mundo. Es que son una pequeña cantidad, un pequeño porcentaje. Es que el 10% de la población mundial realiza el 80% de todas las emisiones. Es que los ricos, los países ricos o llamados ricos, somos los que contaminamos. Y un último indicador, digo, cogidos un poco a vuela pluma. Mirad, qué indicador tan tremendo para mí. La esperanza de vida al nacer, es decir, lo que una persona en condiciones normales puede esperar vivir a lo largo de su vida, en los países de bajo ingreso es 17 años más baja, casi 20 años. ¿No? ¿Os imagináis lo que esto significa? ¿No? Una persona que en España quizá pueda vivir o esperar vivir 85 años, ¿no? Pues en un país de bajo ingreso 65. Si una persona vive 70, a los 50 posiblemente muera en un país pobre. Hay unas diferencias abismales. Bien, esto es la primera parte. ¿Es importante la desigualdad? Sí. ¿La podemos medir? La quisiéramos medir mejor. Aunque se ha avanzado mucho porque hay mucha preocupación. Incluso los economistas, por llamarlos de alguna manera conservadores, entre los cuales, como ya os habréis imaginado, no me encuentro, ¿no? Esos economistas conservadores piensan que, bueno, la desigualdad es importante, sí, pero no nos rasquemos las vestiduras. Sí, molesta. Éticamente no nos gusta mirar en esa dirección. Pero en el fondo del pensamiento conservador, aunque la desigualdad moralmente pueda ser un hecho condenable, sin embargo, se suele considerar que sin desigualdad una economía no puede funcionar. Que para que el motor esté bien lubricado, el motor del crecimiento económico, tiene que haber desigualdad. No seamos hipócritas. Sí, no nos gusta. O sea, ver que el 1% de la población tiene yates, tiene aviones, tiene obras de arte, tiene casas, tiene acciones, tiene bonos, tiene de todo. Vale, no nos gusta, pero es que es necesario. Este es el razonamiento, digamos, de la desigualdad, porque finalmente quien más tiene, lo que ha sucedido es que el mercado le ha recompensado. ¿No? ¿Le ha recompensado por qué? Porque es muy bueno, porque es muy habilidoso, porque tiene mucho, voy a utilizar un término que yo personalmente detesto, no sé si aquí lo utilizáis, bueno, en ese caso no lo detestaría, ¿no? Cuando se habla de capital humano, ¿no? Capital humano, ¿no? Que es cualificación, que es conocimiento, que son destrezas, ¿no? Y se diría, bueno, es que
lo que hace el mercado es premiar al bueno. ¿No? ¿Y cómo lo premia el mercado? Con dinero, para que pueda diferenciar su patrón de consumo, diferenciarlo de quién, del que no se ha esforzado, del que no ha dedicado las horas suficientes a estudiar. Y además se dice que la desigualdad favorece el ahorro. Los que más tienen, este es un argumento que yo lo he escuchado en mi facultad aproximadamente 102.000 veces, ¿no? Y es que quien más tiene, más ahorra. Y quien más ahorra, más invierte. En mi opinión, el cuento de la lechera. Pero luego hablaremos de este asunto. Entonces, favorece el ahorro y favorece la inversión. Por lo tanto, dejemos que los ricos se enriquezcan. No pongamos arenilla en el engranaje del capitalismo, que se dice es el único sistema eficiente que hay. Se desplomó el llamado, en mi opinión, muy mal llamado socialismo. Se desplomó y ahora tenemos un sistema que puede tener algunos defectillos, pelillos a la mar, pero funciona. Dejemos que los ricos se enriquezcan, porque su ahorro lo necesitamos. Y lo necesitamos porque ese ahorro financia la inversión productiva. Este es el argumento, digamos, convencional, que yo no comparto, pero que si vosotros vais a la Facultad de Económicas, a la Complutense, a las clases de economía, si entran los alumnos un lunes, el martes ya están recibiendo este mantra, o el miércoles, como muy tarde. Y es que la desigualdad es funcional, ¿no? Este es el mensaje fuerte. La desigualdad es funcional al sistema. Necesitamos esa desigualdad. Bien, ¿y cómo lo razonamos? En fin, hablo de la economía crítica como si yo representara a alguien y no represento a nadie, ¿no? Yo, por decirlo de alguna manera, soy uno más entre los que queremos aproximarnos a la economía desde otra perspectiva, distinta. Lo que decimos es que la desigualdad lastra el funcionamiento de la economía. No, por supuesto, con esto no estoy defendiendo una economía donde todos ganemos lo mismo. Esto es una caricatura. Esto es una caricatura de lo que defendemos desde la economía crítica, desde la economía, por llamarlo de alguna manera, heterodoxa. Pero mirar, una economía que sea muy desigual está condenada, por poner un primer punto, está condenada a depender del mercado mundial. Porque al final, ¿qué son los salarios? Los salarios son consumo, los salarios es gasto, los salarios es demanda, los salarios es mercado para las empresas. Si los salarios se contraen, si la gente se queda en situación de precariedad y de pobreza, entonces eso retrae la demanda y, por lo tanto, las empresas no tienen otra alternativa que ir al mercado mundial y, por lo tanto, depender de un mercado que no controlan. Porque adelanto, aunque luego volveré también sobre este tema, adelanto que cuando se habla de mercado o cuando yo hablo del mercado, de lo que estoy hablando es de grandes corporaciones, mega grandes corporaciones. Porque eso que a veces sale en los periódicos y nos venden la moto, una vez tras otra, el mercado, las manos invisibles. Joder, ¿dónde están las manos invisibles? Hablemos de las manos visibles de los mercados, de las manos que determinan, que marcan la hoja de ruta. Por lo tanto, depender del mercado internacional es depender de 50 grandes grupos corporativos que tienen capacidad para imponer las reglas de ese mercado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo opino que la desigualdad es mala, pero además la desigualdad, a diferencia de lo que sostienen quienes defienden que los ricos, los que más ganan, ahorran, y el ahorro se va a la inversión productiva. Y en mi opinión ese es el cuento de la lechera, porque los que más ganan, que ahorran, no destinan su dinero fundamentalmente a la inversión productiva, sino que lo destinan al casino, por llamarlo de alguna manera. El casino, ese espacio
desregulado, opaco, fuera del control de los gobiernos, donde se pueden obtener beneficios extraordinarios a corto plazo. Ese es el casino. Y es ahí donde han ido buena parte del dinero ganado por las élites. Y es normal. Quien tiene mucho dinero dice, ¿dónde lo voy a rentabilizar más? ¿Lo invierto en tecnología, capacidad productiva, salarios? ¿Para qué? ¿Para qué? Si puedo obtener de hoy para mañana una rentabilidad extraordinaria, comprando y vendiendo bonos, comprando y vendiendo acciones, manipulando los tipos de interés. Rentabilidades extraordinarias que no están sometidas a vigilancia fiscal, que están lejos de los ojos de los estados nacionales. Pues ahí invierto. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque hay ese mercado financiero y porque la desigualdad es lo que favorece, es lo que estimula. Y la desigualdad también dificulta que los grupos vulnerables accedan a cosas muy básicas, accedan a la educación o accedan a la salud. Los pobres tienen muy poca capacidad para proteger su cuerpo y su vida. Por ejemplo, el otro día leí una estadística o un comentario de alguien que decía, la gente que lo pasa mal, que lo pasa mal ahora, pero que también lo pasaba mal antes, ¿pueden hacer frente a un gasto extraordinario? No pueden. No pueden. La clase media bien posicionada sí, pero los pobres no. No pueden hacer frente a un medicamento que tienen que comprar porque tienen un problema de salud o cosas parecidas a esta. Y la desigualdad mantiene invisibilizada. Antes hablaba del trabajo de las mujeres, que es clave, del trabajo doméstico, reproductivo, que no está repartido. No nos engañemos. No sé vosotros y vosotras. A lo mejor sí, y me estoy columpiando. Pero en general no está repartido. Pero ese trabajo es un trabajo invisible. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién habla de él? ¿Cómo se contempla en la economía? Si ese trabajo se le pusiera un precio, si ese trabajo entrara en el precio como coste, la economía iría al cataclismo total. ¿Entendéis? Iría al cataclismo total. Porque los beneficios, los precios de mercado no recogen esa actividad. Y la desigualdad la invisibiliza. Y para mí una cuestión muy importante, las sociedades más desiguales permiten que las élites capturen las instituciones. Las capturan, las atrapan, las ponen a su servicio. Cuanto más polarizada está la distribución del ingreso, la renta y la riqueza, más débiles son las instituciones. Y al final, las agendas de los gobiernos no son las agendas de las mayorías sociales, son las agendas de los privilegiados. Mirad, cuando se habla de las puertas giratorias, de que por un lado está la política y por otro lado están los ricos, si es que no hay puertas giratorias, si es que es una habitación compartida, están unos y otros. Es un revoltijo total. Pasan de ser privilegiados dirigiendo empresas a estar en un consejo de ministros. O mirad quién ha formado en los gobiernos, en los sucesivos gobiernos, las reuniones de sus secretarios, no los ministros, los subsecretarios. Sí que estaban las patronales, marcando lo que había que hacer y los ritmos y los recursos. Por lo tanto, cuanto más desigualdad hay, menos transparencia hay en las instituciones y menos transparencia hay en los mercados. Y una última cosa sobre este punto. La desigualdad favorece, y para mí es importante, aunque si alguien me dice, bueno, pon datos, pues no sé, o sea, no sé muy bien, tendría que buscar aquí y allá, pero la desigualdad favorece un tipo de cultura que es la cultura del depredador. Depredador. ¿No? Si hay mucha desigualdad, imaginaros, por poner un ejemplo, si los sindicatos son muy débiles y los trabajadores están en precario
y están amenazados con una espada de Damocles de que hoy trabajas y mañana, ojo, que te puedes ir al desempleo, eso favorece una cultura empresarial de sacar beneficios de esa situación. Voy a sacar provecho de la precariedad, ¿no? Para mejorar mis márgenes empresariales, ¿por qué no? Un trabajador precario que va a aceptar cualquier salario. Imaginaros en España en los últimos años, si vais a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, yo lo he hecho alguna vez y he escrito algo al respecto, sobre las horas extraordinarias no pagadas. No pagadas. Horas extraordinarias, que ya es un escándalo. Horas extraordinarias con el 20% del desempleo. Horas extraordinarias. Pero ni siquiera hablo de eso, de las no remuneradas. Yo tengo amigos y les dicen, hay que quedarse 2 horas más. No le están diciendo, por favor, quédate 2 horas más que te las voy a pagar de una manera extraordinaria. No, te estoy diciendo, te tienes que quedar. Y la alternativa es, mira dónde está la puerta. Y mi opinión es que eso tiene que ver con una cultura depredadora, con una cultura empresarial que también es un cáncer para esta economía y para todas las economías muy desiguales. Porque el camino puede ser quitar al débil. Ese es el depredador. Quitar al débil. O utilizar recursos naturales. Vale, ya sé, me hablan del cambio climático. Joder, qué rollo. No, pero voy a hacer beneficios. Ahora, a corto plazo. ¿No? Voy a seguir quemando combustible. ¿No? Muchas empresas. Ese es su modelo de negocio. Ese es su modelo. Seguir quemando combustible. ¿Han leído algo del cambio climático? ¿Van a las estadísticas, las reuniones? Sí, pero siguen. Siguen. Estamos cada vez más cerca del precipicio. Y esto parece que no hay Dios que lo pare. ¿Y por qué se hace eso? Porque la cultura empresarial que tenemos, desgraciadamente, no solo en España, en general en el mundo capitalista, es la cultura del exterminio, es la cultura de la confiscación. Confiscación de salarios, confiscación de riqueza, confiscación de recursos naturales. Y salga el sol por antequera. Esa es la cultura empresarial. ¿Por qué aumenta la desigualdad? Bueno, quiero plantear... No, esta es la tercera. ¿Cómo voy de tiempo? Yo es que me enrollo, ¿eh? O sea, que ojo. Perdonad si esto me cortáis, ¿eh? Bueno, voy a procurar no enrollarme mucho de todas maneras. ¿Por qué aumenta la desigualdad? Yo creo que esta es una pregunta a la que no se puede contestar fácilmente porque hay muchos factores. Pero quiero decir algo, no sé, por si os gusta la economía y queréis reflexionar sobre esta idea. En mi opinión, no hay ninguna política económica donde todos ganen y todos ganen lo mismo. ¿No? Cuando se dice, no, esta es la política económica, esto beneficia a la patria, esto beneficia a España. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los españoles? ¿No? Porque están los españoles que tienen muchísimo dinero y tienen bonos, acciones y viajan y bla, bla, bla. Y están los trabajadores pobres. Esos también son españoles. Todos ganan con el crecimiento económico, todos ganan con la apertura al mercado mundial, todos ganan con las políticas presupuestarias. Y la primera cosa que a mí me parece importante para reflexionar es que todas las políticas económicas, cualquiera que sea su orientación, tiene costes y beneficios. Cualquier política económica. Y si alguien conoce alguna donde todos ganen, milagrosamente que me la diga, que me convierto a esa religión. Todas tienen costes y beneficios. Y hablar de costes y beneficios significa hablar de ganadores y de perdedores. Porque los costes no son anónimos y los beneficios tampoco. Detrás de los costes hay personas. Y detrás de los beneficios, idem de idem. Bien, dicho esto, que para mí es fundamental, porque continuamente nos están vendiendo la moto de que esto es bueno, las fusiones, ¿no? Que ahora tenemos varias bancarias, ¿no? Las fusiones, qué bien. ¿Qué bien para quién? ¿Bien para el ejecutivo que va a ganar mucho dinero con esa fusión? ¿Bien también para los trabajadores que van a salir despedidos de la fusión?
bien también para los consumidores que van a ver que 3 grandes bancos son los que hay en este país y que tienen el 80% del negocio, ¿también ganan los consumidores? Bueno, mi pregunta es que no se puede hablar en general y hay que hablar de ganadores, perdedores, de costes y beneficios. Y entrando concretamente en por qué la desigualdad, sin que yo, por supuesto, pretenda dar una contestación clarísima, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es un poco un intangible, ¿no? El relato. O sea, ¿por qué aumenta la desigualdad? Yo diría, primera cosa, porque nos venden la moto continuamente. Nos venden la moto de que si la economía crece y si hay cambio tecnológico, todos ganamos. O sea, y yo no me subo en esa moto. O sea, creo que hay que construir un relato distinto, porque el crecimiento, la denominada estabilidad presupuestaria o la innovación tecnológica o la apertura al mercado mundial no conducen inevitablemente a más equidad. Y como nos han vendido la moto y nos creemos este relato, pues no lo cuestionamos. Mirar, esto casi es un hit parade, ¿no? El tema de que el Estado, ¿no? El Estado es ineficiente, el Estado es como una familia, no puede gastar más de lo que tiene. ¡Qué cosa tan absurda! Pero qué disparate en términos económicos. ¡Qué disparate! ¡Qué mentira! ¡Qué falacia! Precisamente el Estado no tiene que comportarse como una familia, joder. El Estado tiene que gastar lo que no tiene. El Estado tiene que prevenir el futuro, tiene que trabajar para las generaciones jóvenes. ¿Entendéis? Pero cuando se dice, no, el Estado como una familia, ¿no? Si no tiene, no gasta. Pero nos ha hecho tanto daño ese principio supuestamente económico, supuestamente incuestionable, ¿no? Y quienes lo hemos cuestionado desde el principio te dicen, bueno, tú no eres economista. Sí, has dado clase, pero ha sido una confusión. ¿No? Has estado en la facultad de 35 años. Joder, qué confusión. Te tenían que haber enseñado la puerta el primer día. No creemos, no creo en ese relato. Por lo tanto, ¿por qué aumenta la desigualdad? Porque nos han metido hasta el fondo de nuestro corazón un determinado relato. Y aumenta, y esta para mí es una cuestión clave, porque las políticas económicas han generado más desigualdad. Políticas económicas, por ejemplo, la llamada austeridad presupuestaria. Que no me gusta el término austeridad, porque no ha habido austeridad. Es que con cargo al dinero público se ha rescatado a los bancos. Joder, ¿dónde está la austeridad? Se ha dado miles de millones de euros a bancos privados, sin condiciones, sin exigirles nada a cambio. Yo no digo que hubiera que dejar caer a los bancos, aunque los bancos son los culpables de la crisis. La crisis financiera es el resultado de que los bancos privados han asumido riesgos excesivos. Esta es la crisis. Y a esos bancos, que son los culpables de la crisis, se les ha salvado con dinero público. ¿Austeridad? ¿Dónde? Con dinero de todos. ¿Ha habido austeridad? Ahora, habla de la sanidad pública, ¿no? Lo que estamos ahora sufriendo. Habla de la sanidad pública. Y sí, se ha metido sin piedad la tijera, sin piedad. Y ahora sufrimos el resultado de las políticas aplicadas durante muchos años por gobiernos de uno y otro signo. Ojo. Por gobiernos de derechas y por gobiernos supuestamente de izquierdas, que han aplicado políticas de recortes. ¿Pero recortar para qué? Para que entrara a saco el sector privado, sin contemplaciones, para privatizar y mercantilizar lo público. También en las pensiones. Con esto no hay dinero para las pensiones, no. Lo que tú quieres es convertir las pensiones en negocio. Si hay dinero, por supuesto, que paguen los empresarios las cotizaciones sociales, que se prohíban las horas extraordinarias, que el empleo sea decente. Verás como si hay dinero. O que se financien las pensiones con
con los presupuestos públicos, con los presupuestos generales? Por supuesto que hay dinero. Se han aplicado unas políticas, las políticas presupuestarias, pero también las políticas salariales, con el rollo de que bajar los salarios es bueno para la economía, porque las empresas son más productivas, más competitivas. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran mentira! Porque la competitividad de las empresas no depende de los bajos salarios. Los bajos salarios puede ser bueno para una empresa, pero es malo para la economía. Este es mi argumento. Porque crea esa cultura empresarial profundamente conservadora, profundamente inercial, anti-innovadora. Por lo tanto, se ha aplicado una política de reducción de salarios. Mirar en España, pero no solo en España, mirar Suecia, la aclamada Suecia, o Dinamarca, o Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Bélgica. Los salarios de la mayor parte de los trabajadores han permanecido estancados o en retroceso. Cuando hablamos de salarios, la cosa es un poco confusa, porque también son salarios las retribuciones que reciben las élites que están al frente de las grandes corporaciones. Esos son salarios, pero esos salarios están en las nubes. Son extravagantemente altos. Los salarios de la mayoría han retrocedido. Políticas presupuestarias, que mencionaba el caso de la sanidad, pero ¿y la educación? Si es que se ha metido también sin piedad la tijera en la educación. Claro, si tú reduces el gasto social público, si reduces el gasto productivo público, si reduces los salarios, ¿qué es lo que te queda? Lo que hoy tenemos en España. Esto es lo que queda. Este es el resultado. Y lo que hay en Francia, y lo que hay en Italia, y en Grecia, pero también en Alemania. Ojo, ¿no? Aunque yo aquí estoy hablando en general, pero en Alemania el 20% de los trabajadores con empleo, no los desempleados, el 20% de los trabajadores están por debajo del umbral de la pobreza. En Alemania. ¡Qué guay es Alemania! ¿Cómo crece Alemania? Sí, preguntarle al 20% de los trabajadores si están disfrutando de ese progreso, ¿no? Preguntarle a la Merkel, a lo mejor ni lo sabe, ¿no? O a alguno de estos, con ese 20% de trabajadores en la pobreza. Esto es importante porque siempre se nos ha vendido la moto de que el empleo saca a la gente de la pobreza. No, ya no. Quizás antes sí, hace 5 décadas sí, ¿no? El empleo, salarios altos, salarios con los cuales muchos trabajadores se convirtieron en clase media, casa en propiedad, televisor, automóvil, vacaciones, bla, 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 clase media, ¿no? Pero mirar desde los años 80 qué ha ocurrido con el empleo en Europa. Que una parte creciente de los trabajadores que tienen empleo, no los desempleados, una parte creciente resulta que tiene salarios que no les sacan del umbral de la pobreza, les sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Antes decíamos, hace unos años, 1.000 euros, 1.000 euristas. Joder, si casi son unos privilegiados. Ahora mismo, los antimileuristas. Y después se han aplicado unas reformas estructurales, por llamarlas de alguna manera, que han sido devastadoras. No esas reformas del mercado de trabajo, flexibilizar, siempre con el dichoso lenguaje. Flexibilizar el mercado de trabajo. No, flexibilizar no, acabar con la negociación colectiva. Llamemos a las cosas por su nombre. Dar poder a los empresarios y desempoderar a los trabajadores. Desnivelar las relaciones de poder dentro de las empresas. Y después la consigna, que fijaros, ahora mismo resulta escandaloso. Casi es tremendo. Cuando se ha dicho, no, es que lo privado es más eficiente que lo público, la sanidad. Da escalofríos, ¿no? Pero es que ese ha sido el mantra con el que se han justificado las políticas económicas que han supuesto un aumento increíble de la desigualdad. El mantra era que lo público es ineficiente y lo privado, sin embargo, asigna racionalmente los recursos productivos y financieros. ¡Qué gran mentira! Y es que nos las han colado de todos los colores. ¡Qué gran mentira! Pero es que además yo a lo público no le pido,
a lo público, no le pido lo que, sin embargo, sí exijo al mercado. Que el mercado, con la lógica del beneficio, utilice bien los recursos. Pero es que a lo público yo no le pido que sea como lo privado. Lo que le pido es que dé una buena educación. Y sé que la educación, para que sea de todos, tiene que ser gratuita. Yo eso es lo que le pido a lo público. Y hay un factor que es importantísimo, y es que las empresas... Estaba leyendo un libro que me ha pasado un compañero que habla sobre la situación del mundo empresarial en Estados Unidos. Estupendo. Y justo cuando estaba en la cafetería, tomándome una porra y un café con leche, veía unas estadísticas acerca de los oligopolios en Estados Unidos, pero que podemos hacer lo mismo en Europa. Es decir, se habla de la competencia, del mercado, todos iguales. Pero ¿y eso dónde existe? Yo a mis alumnos, cuando daba clase, hace un par de años me jubilé, cuando daba clase, yo los cogía en cuarto y en quinto, y en el doctorado, pero me gustaba cuando los cogía en primero, porque en primero les metía caña desde el primer día, Decía, no, este mercado competitivo, decidme en qué país del planeta Tierra existe. Yo no conozco ninguno. Joder, a lo mejor en el planeta Marte, inexplorado todavía. Pero en el planeta Tierra eso no existe. Es una mentira vulgar. Porque hay un puñado de grandes corporaciones que dominan todos los mercados. Todos los mercados, sin excepción. El mercado de la energía, el mercado de los hidrocarburos, el mercado de la alimentación, el mercado de los servicios. Estamos ante un mundo oligopólico. Pero claro, en relación con la desigualdad que estoy hablando ahora, si los trabajadores tienen cada vez menos poder, cada vez están más en el margen, privados de derechos muy básicos, y las empresas son cada vez más grandes y poderosas, el terreno de juego está desnivelado. Yo hace años leí un libro estadounidense que se llamaba The World is Flat, el mundo es plano, no siempre con esa liturgia de los estadounidenses que tanto les gusta. Y yo digo, joder, yo lo veo desnivelado. ¿Será que necesito gafas? Yo veo el mundo desnivelado, claramente desnivelado. Hay unos que tienen capacidad para imponer las reglas del partido, ¿no? Reglas del partido y en qué terreno se juega, ¿no? Uno es el Madrid, el Barcelona y tal, y otro es el Carabanchel Club de Fútbol, ¿no? Y no son lo mismo. Por lo tanto, la oligopolización de la estructura empresarial también es un factor estructural. Y ojo, luego comentaré algo. Con la crisis, con la pandemia, la concentración empresarial cada vez es más intensa. Es su gran oportunidad. Pero no es un fenómeno de ahora. Es que cada vez hay menos empresas y cada vez son más grandes, ¿no? Fijaros con lo que ha ocurrido con las deslocalizaciones, ¿no? Los ejemplos de empresas que negociaban con los trabajadores y los trabajadores decían, no, es que quiero salarios. Oye, pues me voy, lo siento, me voy a Egipto, o me voy a Tailandia, o me voy, no sé, donde sea, a Honduras. ¿Aceptas? Y los trabajadores decían, bueno, tengo que aceptar, con una reducción del salario del 20%. Acepto, conservo el empleo, para que tú no te vayas, acepto una reducción del salario del 20%. Y después Europa. Bueno, no me da tiempo a hablar, pero sobre esto escribo mucho y me gusta mucho el tema. Europa, que tanto se dice, no, ahora yo oigo continuamente y es que joder, es que me da rabia oírlo, ¿no? O sea, me da un coraje que casi ni me aguanto, ¿no? El maná de dinero que llega, el dinero, la lluvia de millones. En mi opinión, luego si queréis podemos conversar, o quizá otro día, ¿no? Venir aquí y charlar. En mi opinión, Europa es un proyecto fracasado. Es un proyecto fracasado. Porque el gran motor de la construcción europea, que era cerrar brechas, cerrar diferencias, lo que ha conseguido es que esas diferencias sean cada vez más intensas. Las diferencias entre, no sé, imaginémonos, no sé si habéis viajado por Italia, las diferencias entre las regiones del sur de Italia y las regiones del norte de Italia, o las diferencias entre la zona de Marsella, de Francia, y el París metropolitano,
o las diferencias entre Extremadura y el País Vasco. Las diferencias regionales y las diferencias entre países son cada vez más pronunciadas. Por lo tanto, cuando se habla de la convergencia, ¿no? Europa, el motor de la convergencia, pero no funciona. Ese motor desde hace años no funciona, porque lo que tenemos cada vez más es un norte y un sur. Claro, no es lo mismo si alguien me dice, bueno, tú dices que entonces España y Nicaragua. No, no digo eso, porque eso es absurdo decirlo. Pero que cada vez hay más diferencias entre el cinturón meridional europeo, entre Grecia, Portugal, Italia y España, y el cinturón del norte, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, etcétera, por supuestísimo. Por supuestísimo. Diferencias productivas. Comparar la economía que tiene España y la de Italia. La economía tan vulnerable, basada en la restauración y la construcción. Y la economía potente y competitiva que tiene Alemania. Pero esto es fundamental, porque no todos pueden ganar lo mismo del mercado único. Alemania ha sido el ganador indiscutible del mercado único europeo. Indiscutible, porque sus empresas pueden lidiar en cualquier mercado, porque son extremadamente competitivas. Por lo tanto, ha aumentado también la desigualdad a escala europea. Y ha aumentado porque el proyecto europeo, en mi opinión, está a la deriva. Bueno, hay muchas más razones, ¿no? Pero por señalar estas. ¿Qué consecuencias tiene la pandemia en materia de equidad? Yo creo que, en fin, han pasado ya unos meses, ¿no? Desde que, desgraciadamente, vivimos como vivimos. Pero ya hay estadísticas y habrá más en los próximos 2 o 3 meses que van en la dirección de que el aumento de la desigualdad en estos meses es tremendo. Es tremendo. Mucho más intenso que lo que había antes. Porque aunque nos dicen que el virus es democrático, ¿no? A todos les afecta por igual. Y yo lo que digo es, y una leche. A todos por igual, no. Y la pandemia tiene un efecto demoledor. Imaginaros, ¿no? En el sistema educativo la diferencia que hay entre las familias que tienen recursos, que tienen una vivienda, que tienen ordenador y que tienen no sé qué, y la gente que vive en 40 metros cuadrados, una familia numerosa, sin ordenador, sin capacidades, que han perdido su empleo, o una mujer maltratada por su pareja o su expareja. ¿Cómo van a estar todos igual? La pandemia ha aumentado mucho la desigualdad. Pero además es que no estamos, o al menos con la poquísima información que tengo yo, tengo la sensación de que no estamos al final de la pandemia. O sea, yo no sé lo que va a pasar aquí. No se habla ya de un tercer brote, cualquiera sabe. Y la sociedad llega exhausta, ¿no? Y el sistema sanitario, no, que tanto se ensalza. Qué bonito era salir a los balcones y aplaudir. Sí, pero así no se resuelven las cosas. No, aplaudiendo no. Hay que meter recursos a la sanidad pública. Muchos. Una enorme cantidad de dinero en la sanidad pública. Porque si no haces eso, estás en el programa de hablar por hablar, que no cuesta nada. Yo creo que la pandemia es brutal. También ofrece posibilidades, ¿no? La pandemia. Cuando se decía, no, es una ventana de oportunidad, que yo también lo he creído, pero es una ventana que poco a poco se va cerrando. Por ejemplo, la pandemia ofrecía la oportunidad de hablar y de hacer cosas para reducir, para enfrentar el cambio climático. Porque no, a veces se decía, no, tenemos la pandemia, el bicho, los chinos. No, joder, no seamos frívolos. No ese es el asunto. La pandemia tiene que ver con un modo de producir y de consumir, ¿no? Que hace que se alteren de manera irreversible o casi irreversible las condiciones ambientales, los ecosistemas, y que bichos que estaban en determinados ecosistemas y que eran inofensivos resulta que saltan y nos invaden y nos afectan y dañan nuestra salud. Era una oportunidad. Con ese diagnóstico era la oportunidad de decir, vamos a enfrentar
Vamos a enfrentar la crisis medioambiental. Y era una oportunidad también para, como todo el mundo habla de la salud pública, no era la oportunidad para decir, bueno, de una vez por todas, pongamos la salud en el centro. Los economistas, pongamos a las personas en el centro de todo. ¿Entendéis lo que quiero plantear? Era una oportunidad. Pongamos a las personas y al planeta, a las mayorías sociales, a las clases populares, a los damnificados, a las mujeres. Pongamos todo eso en el centro. Esa era la oportunidad también de tantos años de austeridad presupuestaria, decir, bueno, ahora pongamos también lo público. Pongamos en el centro el gasto público. Ahora nadie lo critica, en principio. Antes era, bueno, hay que reducir el déficit, hay que reducir la deuda. Pongamos en el centro el gasto público. Hay que gastar dinero. Esta era la oportunidad, pero desgraciadamente yo creo que es una ventana, es una ventana que yo creo que poco a poco se va perdiendo. Y hay grupos sociales y hay empresas que se están enriqueciendo a manos llenas con la pandemia. Si vosotros, ¿no? Yo consulté hace poco el índice de la Bolsa de Valores en Estados Unidos, ¿no? Mirar qué está ocurriendo con las empresas tecnológicas en ese índice. Nunca, jamás en la historia de Estados Unidos, que ya es un país que tiene tradición, jamás en la historia de Estados Unidos han tenido un valor tan alto. Las tecnológicas, las farmacéuticas, sus índices bursátiles están en niveles estratosféricos. Y pensar una cosa, los ejecutivos de esas empresas, una parte importante de su ingreso no es un salario fijo, es una retribución que depende de lo que ocurra en las bolsas de valores con sus empresas. Por lo tanto, están ganando las empresas y están ganando los directivos de esas empresas. No diría lo mismo de los trabajadores. Sin embargo, al mismo tiempo, hay mucha gente que está perdiendo su empleo. Y veremos qué ocurre en España con los ERTE, ¿no? Si los ERTE tienen periodo de caducidad, ¿qué va a ocurrir? Y con los salarios, todavía no hay datos de salarios. Por cierto, pasado mañana sale un informe que yo lo leo siempre con mucha atención porque me gusta mucho, porque tiene información muy interesante, un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre salarios, donde va a tener ya datos de salarios en los países afectados por la pandemia. Pero todos los indicios apuntan a que los salarios están retrocediendo mucho de la gente que tiene la suerte de tener empleo. Y los pequeños negocios que están viendo como uno tras otro se cierran. Y también es muy decepcionante que no haya una acción global, una acción institucional de las agencias internacionales para enfrentar la enfermedad. Hay acciones puntuales, pero cuando se decía la globalización, pero la globalización es algo más que mercado, es algo más que grandes corporaciones. ¿No nos decían que había instituciones globales? Joder, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no hay una acción global para enfrentar la pandemia, que es global? Bueno, nosotros, por supuesto, hablamos de pandemia y hablamos de esto, de España, de Francia, de Italia. Y ya, bueno, yo veo poco los telediarios por salud mental, pero alguna vez veo alguno y digo, ¿y dónde está Latinoamérica? ¿Y dónde está África? ¿Y dónde están muchos países asiáticos? No sé, mirar, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿qué estará ocurriendo allí? Cuando el 70% de la gente que trabaja en la economía sumergida. El 70%. La mayor parte del empleo en Latinoamérica es un empleo informal, es un empleo sumergido, donde la gente tiene que trabajar sí o sí. Sí o sí, porque no hay redes sociales para mantener a los desempleados. Y hay un sistema de salud pública muy precario. Mirad en las zonas rurales. ¿Quién tiene estadísticas de las zonas rurales en África o en Latinoamérica? Yo no las conozco y las he buscado. No las conozco. ¿Qué estará ocurriendo allí con la pandemia? No nos importa.
porque nosotros miramos el mundo a través de la caja tonta. Pero ¿qué estará ocurriendo allí con la pandemia? Pues lo que estará ocurriendo allí es devastador, con toda seguridad. Nos extrañamos de que la gente venga, ¿no?, en pateras. Si esto es el comienzo, si esto es el comienzo. La gente viene, y viene porque busca sobrevivir. El cambio climático, la guerra, la pandemia. Si nosotros no hacemos nada, si el supuesto mundo rico no hace nada, habrá oleadas de personas que buscan salvar la vida. Y vendrán por todos los medios, y llamarán con fuerza. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Confinarlos en Canarias? ¿O confinarlos en Grecia? ¿Montar campos de concentración? Yo creo que no, que esa no es la respuesta digna. ¿Hay alternativas? Yo creo que sí, por supuesto, las hay. Pero voy a empezar por el final. Hay alternativas, pero lo principal de todo es nuestra voluntad. La vuestra, sobre todo. La de los jóvenes. Hay alternativas, pero hay que pelear. Si no queremos pelear, todo lo que hablemos aquí quedará muy bien, pero no valdrá para nada. Para mí, la alternativa, por encima de todo, es la acción social y política. Es la ciudadanía, exigente y combativa. Sí, ahora hablaré de alternativas económicas, pero podemos hablar retóricamente todo lo que nos dé la gana, dedicar 3 días. Pero al final de todo, lo que yo planteo es que necesitamos una ciudadanía politizada y combativa y no resignada. Y sobre todo necesitamos a la juventud. La juventud rebelde, la juventud insolente, la juventud que se moviliza. Sin eso, vamos apañados. Bien, y yo creo que es el momento de aplicar un plan de emergencia. No una política cualquiera que podríamos llevar a cabo en un momento de crisis, de cualquier otra crisis. No, vivimos una situación de emergencia económica, social y medioambiental. Y por lo tanto hay que aprobar inmediatamente, en España, en Europa y a escala global, un plan de emergencia. Porque si no lo hacemos, la situación se torna en irreversible. Y esto no va a haber Dios que lo pare. No va a haber Dios que lo pare. Por lo tanto, apliquemos una situación de emergencia. ¿Y qué tiene que estar, en mi opinión? ¿Qué tiene que estar en el centro de esa acción de emergencia? Tiene que estar, ya lo he dicho antes, la ciudadanía combativa. La ciudadanía resignada no me vale de nada. Los jóvenes resignados no. Joder, quiero los jóvenes combativos. Lo que tiene que estar es una ciudadanía combativa y tiene que estar el sector público. Es hora de reivindicarlo con fuerza, porque antes se reivindicaba con la boca pequeña, porque se decía, no, el mercado, no, el mercado no. No digo contra el mercado en general. Yo no digo eso. Digo que en el centro tiene que estar el sector público. Tiene que estar el Estado, los gobiernos, los presupuestos. Hay que movilizar una enorme cantidad de dinero. ¿Para qué? Para la sanidad, para la educación, para la vivienda, para la energía. Tenemos que defender y tenemos que levantar un potente sector público. Justo lo contrario de lo que se está haciendo. Un potente sector público. Ni siquiera es suficiente con que más dinero del Estado, sí, pero ojo, mirad las grandes empresas cómo le bailan el agua a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición. Están ahí a la espera de recibir el grueso del dinero público. ¿No? Dinero público mucho, pero dinero público para lo social y para una economía cooperativa, una economía solidaria, una economía sostenible. Y quiero decirlo de sostenible porque si nosotros seguimos insistiendo, como lo hace el mantra oficial, de que hay que restablecer la normalidad. Joder, ¿qué normalidad? Si venimos de una anormalidad. Yo no quiero restablecer la normalidad. Tenemos que buscar el crecimiento. ¿Pero qué crecimiento? ¿El crecimiento depredador del planeta? Yo no digo que, por supuesto, no le voy con el rollo del decrecimiento a los pueblos rurales de África donde no hay un hospital y donde, además, contaminan el 0,1% de las emisiones mundiales.
A eso no les voy con el rollo del decrecimiento. Esos necesitan crecer. Pero en términos generales, yo no puedo defender a estas alturas, seguir defendiendo un planteamiento que nos lleva directamente al abismo. Y estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita. Hace 30 años ya lo veíamos, pero lo teníamos lejos. ¿No? Se nos advertía de que esta política devoradora de recursos naturales nos llevaba a una situación insostenible. Mirad, estamos súper cerca de que el clima del planeta alcance niveles que ya no hay Dios que lo pare, ¿no? Porque se dice el nivel tiene que situarse como mucho 1,5 grados por encima de las cotas preindustriales. Pero es que ya hay previsiones que lo sitúan en 3 grados. Es que no podemos seguir por este camino. Es que cuando lleguemos a ese punto, el proceso de deshielo, de aumento de los niveles de agua, de perturbaciones climáticas extremas, no hay remedio. Cuando lleguemos a ese punto, sálvese quien pueda. Claro, pueden más los ricos, pero la alternativa que nosotros tenemos que defender es una alternativa solidaria. No podemos permitirnos seguir por ese camino. No podemos permitirnos seguir instalados en la lógica del crecimiento. Crecimiento, productividad, competitividad. Pero si es que eso es lo que no ha funcionado. Eso es lo que no ha funcionado. Yo no digo que esté en contra la productividad, la competitividad, comprar, vender en el mercado mundial. Yo no digo eso exactamente. Digo que todo eso tiene que ser filtrado, tiene que ser repensado en otras coordenadas, en las coordenadas de la sostenibilidad y en las coordenadas de la equidad. Tenemos que repensar todas las políticas económicas bajo una nueva visión. La visión que ofrecen los movimientos ecologistas y la visión que ofrecen los movimientos feministas, sobre todo. Repensemos todo. No sigamos con el mismo mantra, porque ese mantra es que nos lleva a donde casi estamos ya. Es a un callejón sin salida. Por lo tanto, yo, por supuesto, creo que hay alternativas. En un terreno más concreto, yo soy partidario de meter mucha progresividad fiscal, ¿no? Es decir, de que los que más tienen paguen más. Porque ahora los que más tienen pagan muy poquito. Mirad, en España pagamos más los trabajadores y las pequeñas empresas que las grandes corporaciones. España ahora mismo es un paraíso fiscal, casi. Las grandes corporaciones pagan el 6% de sus beneficios. Joder. Y Europa tiene paraísos fiscales, pero vamos a seguir permitiendo eso. Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre, son paraísos fiscales. Holanda, vamos a seguir tolerando esto. Donde las grandes multinacionales y los ricos reciclan el dinero para no pagar impuestos. Habrá que suprimirlos. O sea, si nosotros queremos marear la perdiz, sigamos como hasta ahora. Ahora, si no queremos marear la perdiz, sino hacer cosas serias, tendremos que meter más progresividad. Que los ricos paguen más. Sí, no es cosa de expropiarles. Pero es que, mirad, si contempláis lo que ha sucedido... Ya voy terminando, ¿eh? Lo que ha sucedido... ¿Cuánto tiempo llevo? Pues no sé si empezamos exactamente y cuarto, pero son las 11 menos 20. Joder. Bueno, ya os dije que me avisarais, que me enrollo como las persianas. No, si nosotros miramos cuánto pagaban las grandes corporaciones hace 40 años, y cuánto pagan ahora, es que pagan 20 puntos porcentuales menos. Es que es un mundo absurdo. Es que las grandes corporaciones se han adueñado de lo público, se han adueñado de los estados. Volvamos a un sentido común. Y para mí hay un sentido común y es que los que más tienen paguen más. Y que haya gobiernos que se atrevan. No gobiernos que hablen del tema. Gobiernos que se atrevan. Y eso hay que hacerlo ahora. No se puede decir, bueno, ya veremos. No, es que no hay tiempo. Ya veremos, no.
Porque resulta que los gobiernos que están gastando mucho dinero están aumentando la deuda muchísimo, hasta niveles que posiblemente son insoportables dentro de varios meses. No, hay otro camino. No digo que no haya que aumentar la deuda, hay otro camino. Y es que los muy ricos paguen. Hay que cambiar el impuesto de patrimonio, hay que cambiar el impuesto de sociedades. ¿Sí? Que paguen más. Y que los directivos de las empresas no ganen tanto dinero. Yo soy muy partidario de poner un límite, un techo a las retribuciones de los altos ejecutivos, que seguirán ganando mucho dinero, pero no tanto. Mirad, un ejecutivo, Florentino, el del Madrid, ¿no? Pongo este ejemplo, yo soy del Madrid, ojo. No, Florentino. O sea, ¿por qué gana 400 veces el salario medio de su empresa? Porque está en el poder. No hay ningún argumento económico para que gane ese dinero. Yo soy partidario de limitar, por ejemplo, voy a poner una cifra por poner alguna, que ya sería mucho dinero, ¿eh? Que no ganen, que los altos ejecutivos no ganen más de 10 veces. 10 veces son muchas veces. Pero es que ahora ganan 200, 300 y 400 veces más que el salario medio. Poner límites a los salarios de los ejecutivos y poner el salario mínimo, un salario mínimo decente. El salario mínimo, aunque nos han dicho los economistas conservadores de que destruye empleo, es mentira. No destruye empleo, crea empleo. Pongamos un salario mínimo decente y soy muy partidario, aunque los gobiernos son, el nuestro también, son muy timoratos, soy muy partidario de una renta básica, universal e incondicional. Muy partidario. Incondicional. Una renta básica. Ese sería, para mí, se ha hablado estos meses del escudo social. Para mí el escudo social es atreverse políticamente para aplicar una renta básica que se puede financiar. Se puede financiar si al mismo tiempo metes progresividad en el sistema. Claro, si no metes progresividad dices, no tengo dinero. Bueno, pues coge el dinero. Como decía Woody Allen, coge el dinero y corre. Mete progresividad en el sistema tributario. Y ya una última cosa, dentro de estas medidas que son todas muy discutibles, yo creo que hay que hacer algo y urgente con la deuda externa de los países del tercer mundo. Con la deuda externa que tienen los países del tercer mundo van a conocer un crecimiento de la pandemia extraordinario, imparable, que nos va a afectar también a nosotros. Hay que reestructurar, hay que renegociar y hay que condonar una parte de la deuda externa. Porque estos países han pagado ya muchas veces la deuda externa, en realidad. Las medidas tímidas, timoratas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, moratorias no, condonación, reestructuración de la deuda. Porque estos países, muchos de estos países, sencillamente no pueden pagar. ¿No? Y yo leí algo hace un par de días de países que están pagando y no tienen dinero para ofrecer servicios sanitarios básicos a su población. No puede ser, es simplemente intolerable que estos países no puedan cuidar mínimamente de su población porque por encima de todo y en primer lugar haya que pagar a los bancos. Haya que pagar a los acreedores. Sin una acción muy enérgica de combate contra la deuda externa, estos países van a entrar en una grieta de la cual no van a salir en muchísimas décadas. Y por encima de todo, ya lo he dicho al principio y con esto termino, por encima de todo, para mí la clave de todo es que nosotros hoy aquí estamos hablando muy bien, pero que nos veamos todos en las calles. Eso es lo fundamental. Bueno, nada más.